de la servidumbre. El objetivo de abordar este tema es que el educando conozca todo lo relativo a la servidumbre, aplicando este conocimiento al caso concreto. En nuestro Código Civil se establece en el artículo 1559 qué es la servidumbre y nos dice que es una carga impuesta a un predio en provecho o servicio de otro predio perteneciente a otro dueño. El predio sujeto a servidumbre se llama sirviente y el que se utiliza de ella se llama dominante. En el artículo 1560, las servidumbres son inseparables de los predios que activa o pasivamente pertenecen. El artículo 1561 establece que las servidumbres son indivisibles. Si el fundo sirviente se divide entre dos o más dueños, la servidumbre no se modifica y cada uno de ellos tiene que tolerarla en la parte que le corresponde. Si el predio dominante es el que se divide, cada uno de los nuevos dueños gozará de la servidumbre sin aumentar el gravamen al predio sirviente. En el artículo 1562 establece que el que tiene derecho a una servidumbre lo tiene igualmente a los medios necesarios para ejercerla y puede hacer todas las obras indispensables para ese objeto, pero a su costa, si no se ha estipulado lo contrario y aun cuando el dueño del predio sirviente se haya obligado a hacer las obras y reparaciones, podrá exonerarse de esa obligación abandonando la parte del predio en que existe o deban hacerse dichas obras. El artículo 1563 establece que el dueño del predio sirviente no podrá en manera alguna estorbar el uso de la servidumbre constituida, pero si está en el sitio en que se instaló, perjudicar al dueño del predio sirviente o lo impidiera hacer reparos o mejoras importantes, podrá variarse en tanto que el dueño del predio dominante no salga perjudicado. El dueño del predio sirviente no podrá tampoco disminuir ni hacer incómoda la servidumbre para el predio dominante. El artículo 1564 establece que las servidumbres pueden ser continuas, discontinuas, aparente o no aparente. Vamos a hablar de las discontinuas. Son aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin necesidad del hecho del hombre. Discontinuas son las que dependen de actos del hombre. Aparentes son las que se revelan por obra o signos exteriores. No aparentes son las que no presentan indicio alguno exterior. El artículo 1565 establece que las servidumbres pueden constituirse por acto del hombre, por la naturaleza del bien o por la ley. El artículo 1566 establece que las servidumbres establecidas por la ley tienen por objeto la utilidad pública o privada. El artículo 1567 establece que las servidumbres establecidas para la utilidad pública tienen por objeto las corrientes de agua, las veredas a lo largo de los ríos y canales navegables o fáciles para el transporte, la construcción o reparos de caminos y demás obras públicas, todo lo concerniente a esta clase de servidumbre que se determina por las leyes y reglamentos especiales. El artículo 1568 establece las servidumbres que la ley impone por causa de utilidad privada. Se determinan por las leyes y reglamentos especiales y por las disposiciones de este código. Hablaremos ahora de las servidumbres constituidas por el hecho del hombre. El artículo 1569 establece que las servidumbres continuas, aparentes, pueden constituirse por cualquiera de los modos de adquirir declarados por este código. El artículo 1570 establece que las servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas, aparentes o no, también pueden adquirirse por cualquier forma, excepto por prescripción. El artículo 1571 de nuestro Código Civil establece que
Al que pretenda tener derecho en una servidumbre, le toca probar, aunque esté en posesión de ella, el título en virtud del cual la goza. El artículo 1572 establece que la falta de título constitutivo de la servidumbre únicamente puede suplir por confesión judicial o reconocimiento hecho en escritura pública por el dueño del predio sirviente o por sentencia ejecutoriada que declare existir la servidumbre. El artículo 1573, si en dos predios del mismo dueño hubieran señales aparentes y permanentes puestas por él, en uno o en ambos, que demuestren servidumbre del uno para el otro, esas señales se tendrán como prueba de servidumbre cuando los dos predios pasaren a poder de distintos dueños, salvo si al tiempo de la separación se hubiere dispuesto otra cosa. El artículo 1574 establece que las servidumbres establecidas por contrato o por testamento no regirán por su título constitutivo y a falta de declaración se observará lo siguiente. El artículo 1575 establece que el dueño del predio dominante tiene el derecho de hacer en el predio sirviente todas las obras necesarias para el uso y conservación de la servidumbre, de modo que no la altere ni la haga más onerosa. El artículo 1576 establece que si fueren varios los predios dominantes, todos los dueños estarán obligados a contribuir en proporción al beneficio que a cada cual reportare a los gastos de que trata este artículo, de lo cual podrá eximirse el que lo desee, dejando la servidumbre en provecho de los demás. El artículo 1577 de nuestro código establece que si el dueño del predio sirviente se utilizare del bien sobre que recae la servidumbre, queda obligado a contribuir en la forma establecida en el artículo anterior. El artículo 1578 establece que si el dueño del predio sirviente se hubiere obligado en el título respectivo a costearse las obras necesarias, podrá eximirse de esta carga entregando su predio al dueño del predio dominante. El artículo 1579 nos habla de cómo terminan las servidumbres. El primer caso es por la reunión de los predios dominantes y sirvientes bajo el dominio del mismo dueño, salvo en el caso artículo 1573. Segundo, por el no uso durante el tiempo necesario para la prescripción. Tercero, por la reunión o cesión del dueño del predio dominante. Cuarto, cuando los predios vengan a tal caso que no pueda usarse de la servidumbre, pero esta revivirá, si después del estado de los predios permitiera usar de ella, a no ser que cuando sea posible el uso haya transcurrido el tiempo suficiente para la prescripción, conforme a lo dispuesto en el numeral 2. Quinto, por llegar el día o realizarse la condición si la servidumbre fuera temporal o condicional. Y sexto, por la redención y convenida entre el dueño del predio dominante y del sirviente. Séptimo, por la remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño del predio dominante. 8. Cuando constituida en virtud de un derecho revocable se vence el plazo, se cumple la condición o sobrevienen las circunstancias que debe poner término a aquel. El artículo 1580 nos habla que la prescripción principiará a contarse en la servidumbre discontinua desde el día en que se dejare de usar y en las continuas desde el día en que comenzare la interrupción de la servidumbre. El artículo 1581 de nuestro código nos habla que en cuanto al modo de usar la servidumbre, se aplicará la prescripción en los mismos términos. El artículo 1582 de nuestro código establece que si el predio dominante perteneciere a varios, estando sin dividir el uso de uno de ellos, hiciere de la servidumbre, que uno de ellos hiciere de la servidumbre, impedirá que se cuente la prescripción respecto de los demás. El artículo 1583, si por excepción legal la servidumbre no pudiera prescribir respecto de alguno de los propietarios dominantes, aprovechará el favor de la ley a los demás.
Hablaremos sobre la servidumbre legal de agua. Este es otro tema que contempla nuestro Código Civil dentro de la servidumbre. En el artículo 1584 establece que los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente y sin obra del hombre caen de los superiores, así como la piedra o tierra que arrastran en su curso. El artículo 1585 establece que ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que impidan dicha servidumbre, ni el del superior obras que la agraven. El artículo 1586 establece que el dueño de un predio en que existan obras defensivas para contener el agua, sea necesario, para contener el agua, o en que por la variación del curso de estas sea necesario construir nuevas, está obligado a su elección o a hacer las reparaciones o construcciones o a tolerar las que hagan los dueños de los predios que experimenten o estén inminentemente expuestos a experimentar daño, a menos que las leyes de la materia le pongan la obligación de hacer la obra. En el artículo 1587, lo dispuesto en el artículo anterior es aplicable al caso en que sea necesario desembarazar algún predio de las materias cuya acumulación o caída impiden el curso del agua, con daño o peligro de tercero. El artículo 1588 establece que todos los propietarios que participan del beneficio proveniente de las obras de que tratan los artículos anteriores están obligados a contribuir al gasto de su ejecución en proporción de su interés y a juicio de perito. Lo que por su culpa hubiera ocasionado el daño serán responsables de los gastos. El artículo 1589 de nuestro código establece que el dueño del predio en que hay una fuente natural o que ha hecho construir un pozo brotante, aljibe o presa para obtener las aguas pluviales de su propio fondo puede usar y disponer de su agua libremente, sujeto a la ley de materia. El artículo 1590 establece que si hay aguas sobrantes que pasen a predio ajeno, puede adquirirse la propiedad de ellas por el dueño del fondo que las recibe por el transcurso de 10 años, que se contare desde que el dueño de dicho predio haya construido obras destinadas a facilitar la caída o el curso de la agua. El artículo 1591 establece lo dispuesto en el artículo anterior no priva al dueño de la fuente aljibe o presa de la facultad de sacar agua dentro de los límites de su propiedad. El artículo 1522 establece que la propiedad que sobre las aguas pertenece al Estado no perjudica a los derechos que sobre ella hayan adquirido las corporaciones o particulares por título legítimo, según lo que establece en las leyes sobre bienes de propiedad pública. El ejercicio de la propiedad de la agua está sujeto a lo que se dispone en los artículos siguientes. El artículo 1593 establece que nadie puede usar del agua de los ríos de modo que perjudique la navegación, ni hacer en ellos obras que impidan el libre paso de los barcos o balsas en el uso de otros medios de transporte fluvial, sin que para ello valga la prescripción ni otro título. El artículo 1594, en iguales términos queda prohibido impedir o embarazar el uso de las riberas en cuanto fuera necesario para los mismos fines. En el artículo 1595 de nuestro código establece que el propietario de un canal o acueducto, sea cual fuere su título, no podrá impedir el uso de la que sea necesaria para el abasto de las personas o ganados de una posesión o finca rústica, ni oponerse a las obras indispensables para satisfacer esta necesidad del modo menos gravoso para el propietario, pero tendrá derecho a la indemnización salvo que los habitantes hubieran adquirido el uso del agua por prescripción o por otro título legal. El artículo 1596 establece que
Cuando un terreno o regadío que recibe el agua por un solo punto se divida por herencia, ventas u otro título entre dos o más dueños, los de la parte superior quedan obligados a dar paso al agua como servidumbre del acueducto para riego de los inferiores, sin poder exigir por ello indemnización, a no haberse pactado otra cosa. El artículo 1597 establece que el artículo, 1597 es inaplicable, pero este expresaba que las disposiciones de este código acerca de las servidumbres de agua no innovan de modo alguno los derechos adquiridos legalmente hasta ahora sobre ella. Es inaplicable porque el carácter transitorio del texto de esta norma lo hace actualmente inaplicable. Ahora, el artículo 1598 de nuestro código establece que el propietario de las aguas no podrá desviar su curso de modo que causen daño a un tercero, porque rebosen o por otro motivo. El artículo 1599 establece que si alguno hiciere pozo en su propiedad, aunque por esto disminuye el agua del abierto en fondo ajeno, no está obligado a indemnizar. El artículo 1600 establece que todo el que quiera usar agua de que pueda disponer para una finca suya tiene derecho de hacerla pasar por los fondos intermedios, con obligación de los predios inferiores, sobre los que filtren o caigan la agua. En el artículo 1601 se exceptúa de las servidumbres que establece el artículo anterior, los edificios, sus patios, jardines y demás dependencias. El artículo 1602 establece que el que haya de usar del derecho de hacer pasar agua de que trata el artículo 1600 está obligado a construir el canal necesario en los predios intermedios, aunque haya en ellos canales para el uso de otra agua. El artículo 1603. El dueño de un acueducto podrá fortificar sus márgenes con céspedes, estacadas, paredes o ribazos de piedra suelta, pero no con plantaciones de ninguna clase. El dueño del predio sirviente tampoco podrá hacer plantaciones ni operación alguna de cultivo en las mismas márgenes, y las raíces que penetren en ella podrán ser contadas por el dueño del acueducto. El artículo 1604 establece que el que tiene en su predio un canal para el curso de aguas que le pertenecen puede impedir la apertura de otro nuevo, ofreciendo dar paso por aquel con tal de que no cause perjuicio al reclamante. El artículo 1605 establece que también se deberá conceder el paso de la agua a través de los canales y acueductos del modo más conveniente, con tal de que el curso de las aguas que se conducen por esto y su volumen no sufran alteración ni las de ambos acueductos se mezclen. El artículo 1606, en el caso del artículo 1600, si fuera necesario hacer pasar el acueducto por un camino, río o torrente público, deberá indispensable y previamente obtenerse el permiso de la autoridad bajo cuya inspección esté en el camino, río o torrente. El artículo 1607 establece que la autoridad solo concederá el permiso con entera sujeción a las leyes de la materia y obligando al dueño del agua a que la haga pasar sin que por el tránsito se impida estrecho ni deterioro el camino, ni se embarace o estorbe el curso del río torrente. El artículo 1608 de nuestro código establece que el que sin dicho permiso previo pasare el agua o la derramare sobre el camino, quedará obligado a reponer las cosas a su estado antiguo y a indemnizar el daño que a cualquiera se cause, sin perjuicio de las penas impuestas por las leyes de la materia. El artículo 1609 establece que el que pretenda usar del derecho consignado en el artículo 1600 debe previamente
Primero, justificar que puede disponer del agua que pretende conducir. 2. Acreditar que el paso que solicita es el más conveniente y el menos oneroso para los terceros. 3. Pagar el valor del terreno que ha de ocupar el canal según estimación de perito y un 10% más. 4. Resarcir los daños inmediatos con inclusión del que resulte por dividirse en 2 o más partes el predio sirviente y de cualquier otro deterioro. El artículo 1610 establece que en el caso a que se refiere la prescripción del artículo 1604, el que pretenda el paso de agua deberá pagar en proporción a la cantidad de esta el valor del terreno ocupado por el canal en que se introducen y los gastos necesarios para su conservación, sin perjuicio de la indemnización debida por el terreno que sea necesario ocupar de nuevo y por los otros gastos que ocasione el paso que se le concede. En el artículo 1611, la cantidad de agua que puede hacer pasar por un acueducto establecido en predio ajeno no tendrá otra limitación que la que resulte de la capacidad que por las dimensiones convenidas se haya fijado al mismo acueducto. En el artículo 1612 se establece que si el que disfruta del acueducto necesitare ampliarlo, deberá costear las obras necesarias y pagar el terreno que nuevamente ocupe y los daños que cause, conforme a lo dispuesto en los numerales 3, 4 del artículo 1609. El artículo 1613 establece que las servidumbres legalmente establecidas por el artículo 1600 trae consigo el derecho de tránsito por sus márgenes para las personas y animales y el de conducción de los materiales necesarios para el uso y reparación del acueducto, así como para el cuidado de agua que por él se conduce, observándose respecto de ella lo dispuesto en los artículos 1628, 1632, 1634, 1636 y 1637. El artículo 1614 establece que las disposiciones concernientes al paso de la agua son aplicables al caso en que el poseedor de un terreno pantanoso quiera desecarlo o dar salida por medio de cauce a la agua estancada. El artículo 1615 establece que las concesiones de agua que se hicieren por autoridad competente, que son otorgadas sin perjuicio de otros derechos anteriormente adquiridos. Se presume que son otorgadas sin perjuicio de otros derechos anteriormente adquiridos. El artículo 1616 establece que todo el que se aproveche de un acueducto, ya pase por campo propio o por ajeno, debe construir y conservar los puentes, canales, acueductos subterráneos y demás obras necesarias para que no se perjudique el derecho de otro. El artículo 1617 establece que si los que se aprovecharen fueren varios, la obligación recaerá sobre todo a proporción de su aprovechamiento si no hubiere prescripción o convenio en contrario. El artículo 1618 establece que lo dispuesto en los artículos anteriores comprende la limpia construcciones y reparaciones para que el curso del agua no se interrumpa. El artículo 1619 establece que si a la desecación de un terreno pantanoso se opusiere alguno con derecho a las aguas que del mismo se derivan, y si por los trabajos necesarios que tuvieran un gasto proporcional al objeto no se pudieran conciliar los dos intereses, se autorizará la desecación mientras una indemnización conveniente que se concederá al que se oponga. El artículo 1620 establece que los que tienen derecho a desviar de su curso la agua de los ríos, riberas, torrentes, arroyos, canales, lagos, estanques, pueden, si fuere necesario, apoyar o establecer una inclusa sobre las orillas, siempre con la carga de pagar la indemnización y hacer conservar las obras que puede preservar los predios de cualquier daño. El artículo 1621 establece que las riberas de los ríos, aun cuando sean de dominio privado, están sujetas
en toda su extensión y a sus márgenes en una zona de 3 metros, a la servidumbre de uso público en interés general de la navegación, la flotación, la pesca y el salvamiento si fuera necesario. Ocupar para ello terrenos de propiedad particular, proceder a la correspondiente indemnización. El artículo 1622 de nuestro código establece que cuando para la derivación o toma de agua de un río o arroyo o para el aprovechamiento de otra corriente continua o discontinua fuere necesario establecer una presa y el que haya de hacerla no sea dueño de las riberas o terreno en que necesite apoyarla, podrá establecer la servidumbre de estribo de presa previa a la indemnización correspondiente. El artículo 1623 establece que los que tienen derecho a la derivación y uso de la agua, conforme al artículo precedente, deben evitar a los usuarios superiores e inferiores toda clase de perjuicio que puedan originarse de la estancación, rebose o derivación de aquellas si tocaren. Los que hubieren dado lugar a aquellos daños estarán obligados a su pago y sometidos a las penas establecidas por las leyes de la materia. El segundo párrafo se suprime la expresión los reglamentos de policía y se sustituye por la expresión las leyes de la materia. El artículo 1624 establece que si una corriente de agua impidiere a los propietarios colindantes el acceso a sus fincas, la continuación del riego o del desagüe, los que utilicen las corrientes están obligados en proporción del beneficio que reporten a construir y conservar los puentes y medios de acceso bastante a un paso seguro y cómodo, como también los acueductos subterráneos, los puentes, canales y demás obras análogas para la continuación del riego o desagüe, sin perjuicio de los derechos que deriven a un contrato o de prescripción. El artículo 1625 establece que antes de empezar la construcción del acueducto, el que quiera conducir el agua por el terreno de otros debe pagar el valor en que se haya tasado los terrenos que se ocupen, o sea, la indemnización establecida sin deducción alguna respecto a los impuestos y demás cargas inherentes al predio. El artículo 1626 establece que el que quisiera construir un ingenio o molino o una obra cualquiera, aprovechándose de las aguas que van a otras heredades o a otro ingenio, molino o establecimiento industrial y que no corren por un cauce artificial sostenido a expensa ajena, podrá hacerlo en su propio suelo o en suelo ajeno con permiso del dueño, con tal que no tuerza o menoscabe la agua, en perjuicio de aquellos que ya han levantado obras aparentes con el objeto de servirse de dicha agua o de que cualquier otro modo hayan adquirido el derecho de aprovecharse de ellas. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto a la primera parte del título La servidumbre. Muy buenos días.